Te voy a hacer host, voy a cerrar los micrófonos para que aparezca tu camarita en YouTube, ¿oíste? Y para que podamos continuar. Te voy a cerrar los micrófonos un momento, señores. Avancemos y ya seguimos. Ah, bueno, y el otro comentario era, acá Luis Ángel en YouTube pregunta, perdón, Luis Ángel no, Alejo, ¿de cuánto debe ser el voltaje para banquear las Secus Cummins? Le responden mayormente 12 voltios, con una fuente regular que es exactamente los 12 voltios. Depende, Alejo. Porque Cummins también se utiliza en equipos a 24 voltios. Entonces depende de dónde está montada tu computadora. La mayoría de computadoras modernas, y ojo con esto, digo la mayoría, no todas, hoy en día vienen para trabajar a 24 y a 12 sin problemas. Una computadora Cummins moderna, una computadora Volvo, una computadora Mercedes, la energizas con 12 y funciona. La energizas con 24 y funciona. De todos modos, la recomendación sería de qué máquina la bajaste. Si yo bajé esta computadora de un camión a 12 voltios, la energizo a 12 voltios. O un poquito más de 12 voltios, 13 voltios, 13,5 voltios. Si yo la bajo de una máquina que es a 24 voltios, la energizo a 24 voltios o un poquito más de 24 voltios, 25, 26 voltios. ¿Ok? Entonces, lo ideal es energízala según el voltaje de la máquina del que la bajaste. Inge, pero ¿y qué pasa si yo por equivocación le metí 24 voltios a la computadora de 12 voltios? Te estoy diciendo, normalmente las computadoras modernas soportan tanto 12 como 24. O sea, no va a pasar nada, no se te va a quemar. Tendrías que ser tú muy de malas que esa computadora, ese parte número viene diseñado específicamente para 12 voltios, que sí las hay. Y ahí sí se te jode, ¿sí o no? Entonces, lo primero sería, mira el vehículo donde bajaste la computadora, si trabaja 12 o si trabaja 24 para que la banquees lo más exacto posible, lo más preciso posible. Ok, ahí le quité la habilidad, Juan, de que active el micrófono a la gente y te voy a hacer host para que salga fija tu camarita Listo. del banco. Estás Eh, conectado con la misma cámara, ¿no? Del PC, Juan Arias. sí, ¿O estás pero con estoy compartiendo pantalla, no se ve. Ahí, para que se vean Sí, las sí dos se ve la cámaras. pantalla, claro que se ve la pantalla. Vale, para que se vean las dos cámaras de una vez. Ya ahí se ve todo. Listo. Entonces, actualmente que tenemos aquí, tenemos una computadora. Este caso es Bosch. Es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque contiene un regulador que internamente tiene varios reguladores lineales. Cuando ven este tipo de componente, que en este caso es este, vamos a darle un pequeño zoom. Vamos a darle un pequeño zoom. Vamos a darle un pequeño zoom aquí para que se alcance a ver. Zoom al componente. Ese eje tiene 36 pines. Ahorita vimos un ejercicio de un regulador normal. 7105 tenía 3 pines. Bueno, no se tienen que asustar. Básicamente, esto es un componente que, si vamos a la práctica, internamente es un componente que tiene 36 pines, muchos pines, bien. Bueno, ese dibujo está feo. Vamos a hacer un dibujo más bacano. Eh, ahí, bien. Tenemos internamente hay muchas etapas. No voy a hablar de ellas porque nos enredamos, pero al final, siempre, imagínate que tienes muchos 7805 que se comportan exactamente igual como le mostré en la simulación, ¿sí? En este caso, en este tipo de regulador, el pin 7 y el pin 13 son salidas hacia sensores. Tienen una corriente máxima que básicamente va a estar regulada por el mismo componente, como lo vimos anteriormente. El, el que el 7205 te entregaba 1 amperio y al máximo te entregaba a la salida 1 amperio. Ahora, la computadora no está energizada. Tenemos, vamos a quitar el zoom y vamos a ver la fuente y vamos a ver todo. Ya tenemos, la computadora también lo que se vea.
Ahí tenemos. Ahí estamos, perfecto. Entonces, tenemos 12 voltios, no está energizada la EQ. Vamos a energizar la EQ y vemos que tenemos 180, 190 miliamperios. Y vemos en la cámara térmica, en la parte superior derecha, comienza a calentarse poco a poco. Poco a poco comienza a calentarse. Vemos que hay unos cambios de temperatura. Se alcanzan a notar. Claramente esta computadora, si ven, su cuerpo es totalmente metálico y está pegada. Sí, esta computadora está en perfecto estado, está pegada a la placa, al disipador. Entonces, el calentamiento que se va a generar es mucho más lento que si la placa estuviera sola. Cuando van a hacer pruebas de cortos, recomiendo que la quiten de la placa, o sea, de la carcasa, para que no disipe tanto calor y sea más difícil encontrar los cambios de temperatura en la placa, ¿sí? La idea es que la disipación de calor la dé totalmente el componente. Si le pones la carcasa, como en este caso, eh, se va a consumir toda la potencia disipada. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este punto? Tenemos dos salidas de regulación de voltaje, hay dos cables soldados en las salidas que les cabe mencionar, son dos salidas de alimentación de sensores, 5 voltios. Imagínense que esa salida entre en corto, ¿sí? Imagínate que un corto normalmente cómo se comporta es básicamente directamente esa salida se va a tierra. Vamos a tirar la tierra aquí. Mira cómo el consumo se va a elevar. Vemos que sube alrededor de los 300, casi 400 miliamperios. Se calienta mucho el regulador. ¿Y quién está en corto en este punto? ¿Quién es el que está entrando en corto? ¿El regulador o la salida? En este punto, si vemos y analizamos, la salida está entrando en corto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? De pronto no se alcanza a ver, pero le explico. Esta salida la estamos tirando directamente a tierra. Esta salida debería regular 5 voltios. ¿Y qué va a hacer el regulador? Va a entregar la máxima corriente que puede entregar. La máxima. Y si calculamos con este ejercicio que acabamos de hacer, la máxima corriente que nos está entregando, ¿cuánto es? Vamos a hacer otra vez el corto. De 390 y pico a 180 y pico. ¿Sí? 200 miliamperios aproximadamente, ¿no? Quiere decir que este regulador, su corriente máxima entrega es 200 miliamperios. Es un ejercicio también para que analicen el regulador, ¿no? La corriente máxima de entrega, el voltaje máximo de entrega. ¿Por qué? Porque este tipo de circuito no se consigue datasheet por ningún lado, ¿no? No hay datasheet. Entonces, entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Básicamente, analizar qué es lo que está en corto. En este punto, si nosotros ponemos otra vez el corto, vemos que otra vez el regulador comienza a calentarse. Ahí vemos. Y a primera vista, ¿qué diríamos? No, pues el problema del regulador se está calentando, ¿no? Es lo que normalmente pasa. Pero quien está en corto es la salida. ¿Y cuál es la salida? O sea, ¿quién es el que está entrando en corto? En este caso, estamos conectamos directamente a la salida del regulador y lo que se calentaría en ese punto sería el propio, el propio componente. Pero si hacemos un ejemplo, ¿y qué pasa? Inyectamos 5 voltios directamente al pin que estamos ingresando la corriente. Por ejemplo, si ingresamos 5 voltios acá, abrimos este circuito. Lo que esté entrando en corto de aquí para adelante es lo que se va a calentar, ¿no? Ya no es regulador, porque el regulador ya no estaría alimentado. La tierra la pondría común a la fuente y el punto positivo de la fuente lo tiraría a la salida del regulador, ¿no? De esa manera encontrarías directamente el corto que se genera. Y en este punto podríamos encontrar el corto. Esta es una de las técnicas que hay.
¿sí? Básicamente, mirando el voltaje de entrega, el corriente de entrega de la fuente, este punto, mientras esta computadora está en perfecto estado, esta computadora tiene que consumir eso, 180 miliamperios ella solita. Si directamente tú ves que hay un consumo excediendo ese valor, pero no tanto como en este caso, 390 miliamperios, de una vez te dice que hay un corto en etapa secundaria, que es en la etapa de donde ya transformaste el voltaje a 5 voltios y directamente no te está excediendo la máxima corriente que entrega la fuente con la que estás alimentando la EQ o la batería, sino está excediendo la máxima corriente que entrega el regulador de voltaje, ¿sí? Y ya te da una zona aproximada donde está el corto. ¿Y cómo buscarías el corto? Como les acabé de mencionar, envían directamente 5 voltios a la parte de donde encuentran el corto. En este caso, si tú mides directamente en el condensador o la salida del regulador, eh, qué voltaje hay, debería haber 5 voltios, ¿no? Y ese es otro conocimiento importante que deben tener. ¿Qué voltaje tengo que tener ese pin? Si es un regulador de tres paticas, no pasa nada. Yo sé que un 7805 a la salida tengo que tener 5 voltios, pero en este caso un Smart. Vamos a tirar un zoom, a mejor. Al Smart, ¿cómo sé que esa etapa debe tener 5 voltios ahí? Pues hicimos un proceso de ingeniería inversa donde tú haces y buscas las alimentaciones de los sensores, buscas dónde llegan, en este caso llegaba a esos pines, ya sé que ahí tiene que salir 5 voltios, ¿no? Si ahí no hay 5 voltios, hay un problema. O sea, corto por problemas en la fuente de regulación de voltaje, que en este caso es esta, o a la salida. Forma de diagnosticar, sencillo. Inyectamos corriente directamente y verificamos que lo que se caliente, pero inyectando en ese punto, ¿sí? En el punto donde estamos parados actualmente. Entonces, de esta manera, de manera muy práctica, pues muy sencilla, podemos encontrar un corto. Básicamente inyectando voltaje, no al elemento como tal, que en este caso es el regulador de voltaje, sino a la salida de él para verificar qué es lo que está en corto la afuera. No siempre lo que se calienta es lo que está en corto. Es lo que de pronto el consejo que le puedo dar, ¿sí? No todo lo que se calienta en la cámara térmica es lo que está en corto, muchas veces no tiene nada que ver con respecto al corto, sino que a la salida de ese componente que está calentándose es la corriente. Si te das cuenta, el cable, cuando yo lo meto a corto, ni se calienta. Está totalmente frío, no cambia de temperatura. ¿Por qué? Porque la corriente máxima que te está entregando la fuente es 200 miliamperios. Eso no te va a hacer calentar nada. Nada se va a calentar con 200 miliamperios y menos con la placa montada en la carcasa. Yo recomiendo bajar la placa, meterle corriente y verificar qué se calienta en ese punto o alrededor de ese punto. ¿Qué está aledaño a ese corto? Es una forma fácil de encontrar un corto cuando son cortos directos, ¿no? Ese es un punto. Ya cuando hablamos cortos de fugas de filtros, ya es otro tema. Es un tema un poquito más complejo, pero se puede. ¿Y qué recomiendo ahí? Básicamente, otro tipo de técnicas como la de cuatro puntas. Es mucho mejor. Y también que tengan en cuenta que la salida, cuando tú vas a inyectar voltaje a la salida del regulador, tienes que limitar la corriente. No te puedes pasar por encima de 800 miliamperios. Lo pones en 500, va subiendo progresivamente hasta que veas que se calienta el componente. Es como el consejo que le puedo dar.